Buen día a todos. ¿Les parece si damos inicio a esta mañana invocando la presencia del Espíritu Santo con la oración que ya muchos sabemos? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Damos inicio con él. Juntos la oración. Señor Jesús, abre mis oídos para escuchar tu cálida voz en cada sonido que percibo. Abre mis ojos para observar tu bella luz que se refleja en todo lo creado. Abre mi olfato para sentir tu fragancia exquisita y pura en cada ser humano. Para amarte en todo y todos, obra perfecta de tu creación. Abre mi voluntad para que la inundes con la tuya y servirte plenamente por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, pues estamos ya en el tercer día. Gracias a Dios nos da la oportunidad de despertarnos y de compartir nuestra historia a través de estas ideas que de alguna manera pueden ayudarnos a ir recuperando en nosotros esta espiritualidad que ya hemos llamado
la mística del instante. Y bueno, hemos venido ya caminando desde las ideas del peregrino, creo que ya no hay necesidad de recordarlas, pero sabemos que si estamos aquí es porque somos libres, o a menos que haya alguien que te haya obligado a despertarte en esta mañana y a venir. Tienes que ir a los ejercicios, si no vas a ver, y entonces aquí estamos. Pero aquí estamos libres, es decir, estamos aquí porque queremos perfeccionarnos en la vida de la fe y por supuesto en todo integralmente. Hemos venido hablando también de esta cultura en la que estamos inmersos, que es la sociedad del cansancio, ese cansancio crónico que puede ir fragmentando nuestra identidad, que puede hacernos incapaces de integrarnos y de integrar nuestra vida y de rehacer la experiencia de lo vivido. Es decir, sentirnos fuera de lugar. Puedo cumplir, puedo hacer, pero hay algo que falta. Y esa es una realidad humana que todos vivimos, siempre hay algo que falta. Y decía San Bernardo, siempre hay alguien que falta. En nuestra mesa siempre hay alguien. Y aun cuando llegue otro, siempre va a haber. Porque ese alguien es con mayúscula, siempre va a faltar alguien. Queremos sentarnos a la mesa, pero no de este mundo, sino de la otra. Se le llama esa sana y santa insatisfacción. Por eso el mismo San Bernardo decía, dentro de las grandes alegrías siempre hay algo de tristeza. ¿Por qué? Porque siempre falta alguien. Esa insatisfacción es el cielo. Y bueno, pues esperemos un día que podamos ser, por la gracia de Dios, tocados en esa parte. El texto de ayer, de Juan, el capítulo 5, habló de la Eucaristía. Es un texto muy revelador. Había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús le preguntó, ¿quieres sanarte? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve mientras yo voy. Baja otro antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y camina. Al instante el hombre quedó sano, tomó la camilla y comenzó a caminar. Este escenario está saliendo porque habla de la piscina de Betesda. ¿Qué significa eso? Hace unos años se descubrió esta piscina, era una piscina cercana a la puerta del gran templo de Jerusalén. Esta piscina tenía un fenómeno que en algún momento empezaba el agua a vibrar, y el primer enfermo que entraba quedaba sano. Entonces, por eso Jesús se acerca a este hombre y lo ve 38 años. Al verlo tendido, Jesús le hace una pregunta lógica o ilógica, puede ser, ¿quieres sanarte? Estás viendo que está el hombre tirado, tiene 38 años, ¿quieres sanarte? Pero habían pasado 38 años para que alguien le preguntara eso. El hombre era parte del escenario social del dolor. Normalizar el dolor significa ver al otro como parte del paisaje. Nos hemos acostumbrado a ver el dolor del otro a tal grado que ya no me interpela, ya no me cuestiona, ya prácticamente está aceptado. Y cuando una realidad anormal se incluye en lo normal, entonces hay un desorden. Aquí hay un desorden. Jesús lo ve y le explica, ¿quieres sanarte? Y el hombre no esperaba esa pregunta. El hombre empieza con su muletilla, con su historia de sufrimiento y de dolor. Pues cuando yo quiero entrar, alguien ya ha entrado por mí porque es imposible que yo baje la situación. Estamos hablando, es posible que un paralítico, porque Jesús le hace este imperativo, levántate, toma tu camilla y camina. No es una invitación. ¿Quieres levantarte? Ándale, vamos. Pues, no, es un imperativo. Es una fuerza del cielo. Levántate, no tienes opción. Toma tu camilla, tampoco tienes opción. Y
y vete, ¿no? Y entonces al instante este hombre se levantó, tomó la camilla y se fue. Jesús recupera en él no la salud, porque eso lo puede hacer. Jesús toca el corazón con un gesto, y aquí es donde viene la propuesta de este día. Jesús le dice: toma tu camilla, como también le dijo a aquel que lo bajaron, aquellos 4 que lo bajaron y lo pusieron delante de él, y le dice: levántate, toma tu camilla y vete. Jesús dice, no vio la fe de aquel paralítico, sino vio la fe de los amigos. Viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y ve y camina. Es la misma expresión en 2 textos diferentes, pero con circunstancias muy parecidas. La camilla representa el dolor, la tristeza, la frustración, representa todo ese escenario que no quiere ver. Cuando alguien está lastimado de su cuerpo, de su alma, lo menos que quiere, si ha sanado, es volver a ese escenario. Hay gente que tiene una dosis de dolor al entrar en escenarios donde ha vivido circunstancias de tribulación. Llámese un hospital, llámese una casa, es decir, se pone esos escenarios de dolor. Es la camilla. Toma tu camilla. Yo no la quiero. Son 38 años, es toda una vida, es dolor, no, tómala. En pocas palabras, Jesús le está diciendo: esa es tu historia, ese es tu dolor, ese es tu sufrimiento, pero ya no está, ya no es un fantasma, ya no existe, pero tienes que recordar lo que has vivido, porque la experiencia del dolor te va a permitir entender, comprender y entrar en el dolor del otro. La Madre Teresa de Calcuta decía que la lógica del amor es el dolor. Si uno no sufre, no ama. Si alguien no ha perdido un ser amado, no va a entender a alguien que ha perdido un ser amado. Si alguien no ha vivido el dolor en su persona o en su familia, va a pensar que los que están fuera de un hospital son parte del paisaje. Cuando no hemos vivido del dolor, no tenemos esa sensibilidad para descubrir que el dolor no es un escenario natural, es una posibilidad para restaurar el orden en un desorden. No sé si me explico, pero esta es la historia que abre nuestro ejercicio espiritual en esta mañana. Muchas veces nosotros podemos estar experimentando tanto el dolor que nadie ve, como también la aceptación del dolor de los demás, que ya no me alcanza. Estoy curado de sensibilidad a tal grado que he normalizado el sufrimiento del otro. Y eso trae consecuencias, porque nuestros sentidos están limitados a ciertas realidades. Estamos sumergidos por eso en nuevos conceptos. Ayer les hablaba de este filósofo cristiano católico, Byung-Chul, de Corea del Sur, jesuita, y dice que estamos afectados en nuestro estado de ánimo, en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento. Algo está pasando en nuestra historia, que nuestros pensamientos ya son una amenaza. Igualmente, no solamente nuestros pensamientos, sino nuestros cambios de ánimo. No sabemos cómo tratarnos, no sabemos cómo tratar a los demás. ¿En qué momento podemos llegar? Porque experimentamos un cambio radical. Ya no sé cómo tratarte, si estás bien o estás mal. Es decir, esas realidades que nos permiten a nosotros entrar en ese conflicto interior, que expresa también una complicación en la relación, y eso es el comportamiento. Somos seres imperceptibles, es decir, es difícil tratar con una persona que ha perdido la sensibilidad y ha normalizado el dolor, tanto personal como el de los demás. Cuando alguien ha experimentado estas realidades de normalizar el dolor, su dolor y el dolor de los demás,
Lo único que hemos creado en esta generación, en esta etapa de la vida, son las que llama enfermedades mentales. Y por eso hoy hay una gran gama de atención a lo que se le llama la salud mental. Este cansancio crónico en el ámbito espiritual y humano son realidades comunes. Es normal escuchar estoy triste, pero no, ojalá fuera solamente un momento, pero es ayer, hoy, mañana, hace un año, hace 2 años. Hay una tristeza crónica y esa tristeza crónica trae un desánimo. Cuesta caminar, cuesta despertarse, cuesta seguir luchando. Y esa tristeza no es solamente en el ámbito personal, sino también es una afectación en aquellos que están a nuestro lado. Ver niños que dicen estoy triste, o sea, un niño triste, o sea, ¿qué escenario está viviendo? Un esposo, una esposa, es decir, esas realidades de desánimo. Yo como sacerdote pues también soy parte de las consecuencias de una sociedad donde las personas creyentes vienen a buscar una luz en el camino para poder tocar su historia, es decir, ¿qué puedo hacer con esto? No tengo ganas de seguir luchando. Y hay esa capacidad de, entre otras cosas, los miedos excesivos también, que son consecuencia de este cansancio crónico. Vivimos con un miedo, y no está para menos, una sociedad tan violenta, pero esos miedos traen también sentimientos de culpa. O culpamos a los demás, o nos culpamos a nosotros mismos, o vamos haciendo listas a tal grado que siempre hay un culpable en nuestra historia. Si hoy, en esta mañana, alguien tiene la culpa de tu historia, qué bueno que estás aquí porque es lo que tenemos que tocar. Es decir, no podemos continuar con el miedo de una amenaza exterior, ni tampoco nosotros. Cuando nosotros experimentamos el miedo, significa, la buena noticia del miedo es de que hay una realidad que no me pertenece. Cuando alguien tiene miedo de sus pensamientos, de sus emociones, de sus acciones, es que padre, tengo miedo de esta idea que traigo, gracias a Dios, porque el día que no le tengas miedo a una idea que es una amenaza, entonces ya la hiciste tuya. Cuando experimentamos el miedo es que hay una experiencia que sabes perfectamente en el corazón que no es tuya, y eso es una forma de poder trabajar de esta historia que está allí. Hemos normalizado también ese alejamiento a nuestro contexto vital, que es la familia, los amigos, las amistades, las actividades. Poco a poco nos vamos alejando y parece normal. En algún momento escuché una lectura de que conforme vamos creciendo vamos dejando ciertos círculos porque vamos viviendo realidades que ya no nos identifican, como si la edad nos permitiera o justificara nuestra soledad. No sé qué piensen ustedes, pero me parece que los demás nunca ni en cualquier etapa pueden ser una amenaza y hay que trabajar en eso. No estamos llamados a terminar nuestra historia solos o solas. Los griegos decían, ya vete. Que no me diga San Francisco porque dile a la hermana Mosca que se vaya. Y la amistad yo creo que es parte también de esa dosis. No estamos llamados, los griegos decían que la soledad o te crea un dios o te crea una bestia. Es decir, tenemos que trabajar también y no normalizar. Hablamos de la normalización de realidades que no están. Este cansancio crónico, bueno, pues trae problemas físicos, espirituales en nuestra vida diaria, y por eso hay un gran consumo de realidades que vienen a afectar nuestra salud. Llámese alimentación, llámese alcohol, llámese información. Estamos tratando de evitar resolver un problema de fondo con paliativos y nos damos cuenta que lo único que hacemos es un proceso de autodestrucción. Y bueno, pues la consecuencia de toda esta historia, de este cansancio crónico, es que no solamente estamos cansados, sino estamos enojados.
cuando alguien no descansa, entonces vive en el fondo de todas estas formas una ira que se viste de muchas maneras. La ira es difícil de identificar porque tiene muchas vestimentas, desde la indiferencia, que es una expresión muy genuina de la ira, es decir, sabemos lastimar, como también a través de palabras, de acciones o las mismas omisiones. Esta violencia no es más que la consecuencia de una realidad. Estamos cansados y si no descansamos, entonces nos vamos a enfermar. Y cuando una persona se enferma, enferma también. Y ese contexto de enfermedad va a justificar situaciones físicas, espirituales y mentales. Una cosa es reconocer la enfermedad y otra cosa es atenderla. Son dos realidades que tienen que estar juntas, pero muchas veces disociamos la enfermedad de un deseo sincero de sanarnos. Es ilógico llegar con un médico y decirle, no, estoy bien, cuando traes un cuadro de dolor, de sufrimiento físico. Es ilógico poder normalizar el dolor. En una ocasión le dije al médico, no, ya me acostumbré al dolor. Me puso el médico, un señor ya grande, ¿cómo puede ser posible que digas que es normal el dolor? Bien, ante esas realidades no podemos nosotros justificar nuestro desánimo, nuestra tristeza, nuestra incapacidad de concentración, nuestros cambios radicales de humor, nuestra falta de sueño, todas estas atrofías, todas estas formas que tenemos de normalizar, no podemos. Porque nos estamos lastimando y estamos lastimando a los demás. Y Dios, en el sueño de Dios, hablando espiritualmente, no hemos venido a esto. Y la pregunta es que Jesús le he pedido y no me escucha. Le he pedido a Dios. Esto que les platico hace un momento son cuestiones meramente desde el ámbito profesional, es lo que hablan los profesionales de la conducta humana. En el ámbito espiritual, ese es mi ámbito, hay 4 realidades que provocan consecuencias lamentables en un cansancio espiritual. Y tenemos que atenderlas. Lo primero, una de las cosas más comunes es el sufrimiento humano. El sufrimiento humano es un lenguaje humano, es el lenguaje universal. Todos sufrimos. Desde el momento del impacto de respirar, todos experimentamos el dolor. Permítame hacer como un paréntesis, porque una de las experiencias que para mí fue una luz en mi camino para entender el sufrimiento fue la última vez que el Papa San Juan Pablo II hoy salió en el balcón. No sé si se acuerdan aquella Pascua que salió del balcón, fue la última vez que salió en público, quiso decir unas palabras y su cuerpo todo estaba tan lastimado que no pudo pronunciar nada. Y tuvo un gesto, eso fue lo más importante. ¿Se acuerdan que está a la ventana y le pega al ambón que está allí, al atril, le pega con un golpecito? Pero ese golpecito tan simple fue un impacto que hizo cimbrar todos los noticieros. Yo estaba todavía estudiando allá, estaba en una Pascua, estaba en una parroquia, y los noticieros en Italia se acabaron al Papa, se acabaron a la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia utilice a un hombre que ya está, déjenlo descansar? Y empezaron a hablar del Papa, de la iglesia, de la manipulación, ya saben, esta información que encanta y que vende. Pero entre toda esta información hubo un periodista que dice, que en aquel momento dijo algo muy revelador para mí. Dice, el Papa no pudo hablar y todos fuimos testigos de esto. La frustración de querer escucharlo y no poderlo.
Pero el Papa habló el lenguaje universal. Todos entendimos qué es lo que quería decir sin hablar. Todos entendimos el lenguaje del dolor del Papa, de querer decir algo y no poder. Pero todos entendimos lo que traía en el corazón. Todos sabíamos que quería decirnos algo, y ese algo era algo muy bueno, muy agradable y muy santo. El lenguaje del dolor todos lo vivimos. Esa experiencia de una u otra forma se manifiesta. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, está la historia de un hombre muy poderoso. Pasa como si fuera una figura secundaria en la escritura, pero se llamaba Naamán. Era un hombre general del ejército sirio, es decir, el hombre más poderoso en cuanto militar se puede llamar. Este ejército tan poderoso tiene este general reconocido por los suyos. Este hombre tiene lepra, se está muriendo, su cuerpo está lastimándose, se va a morir. Este hombre tiene una jovencita, sirvienta de su esposa, y entonces cuando este hombre poderoso, imaginemos, les encargo este texto, de veras que vale la pena. Yo no entro así a leerlo textualmente, pero es para mí uno de los más bonitos que hay. Este hombre escucha, la sirvienta, la chica le dice a su mamá: si mi señor fuera con el profeta, lo curaría. Y entonces la mujer le dice a Naamán, y pues Naamán ya no tiene nada que hacer. Cuando uno está enfermo, cuando ya no tienes posibilidades, cualquier esperanza es buena, y va a buscar a Eliseo, al profeta. Cuando llega, Eliseo ni siquiera lo recibe. El dolor de este hombre, que por dentro tiene un sufrimiento, lo vemos en la escritura. Este hombre tan poderoso quiere luchar, pero ya no tiene razón, porque la enfermedad ha determinado que tiene que morir. Y esa confrontación interior del dolor, del sufrimiento de este hombre, de utilizar el último recurso que le queda, esa lucha final, se convierte en soberbia, porque así también se viste. Y entonces el dolor tiene muchas formas también de presentarse. Pues llega con el profeta Eliseo, y Eliseo ni siquiera lo recibe. Le dice a uno de sus asistentes, a uno de sus sirvientes: ve y dile. Él me dice: pero es el general, ve y dile que se meta al Jordán 7 veces. Y entonces este hombre se molesta, la soberbia: ¿quién es este que ni mis regalos quiso recibir? Y empieza a enojarse y dice: vámonos. Y entonces uno de sus cercanos servidores le dice: si tuviera el profeta mandado a hacer algo difícil, ¿lo harías? Claro, te está diciendo algo muy sencillo, que te metas al Jordán. Pero es que en mi tierra hay mejores ríos y mares. Te está diciendo que te metas 7 veces. Y este hombre soberbio, enojado, pero en el fondo, y aquí es el punto, en el fondo de la soberbia hay un dolor irreparable. Esto nadie lo ve, pero existe un dolor en él. La muerte está determinando su vida. Y cuando llega y se introduce 7 veces, dice la escritura que la piel de este hombre era la de un recién nacido. El punto aquí en esta historia es que nosotros vemos a un general que tiene el dominio, el poder de cualquier cosa, pero no tiene el poder en la realidad más profunda, que es la vida. El dolor
no es solamente un dolor físico, ni mental, ni espiritual. El dolor del hombre es pensar o normalizar que tiene el control de todo. Cuando el hombre pierde el control es cuando aparece el dolor y el sufrimiento. Por eso la irrupción de lo inmediato, de lo inesperado, provoca dolor, porque pensamos que la vida, la felicidad consiste en tener el control de todo. Mientras tengas el control, eres feliz. Así nos vendieron la felicidad. Y el dolor empieza cuando te das cuenta que no tienes el control de nada, ni de tu respiración, porque en algún momento vas a tener problemas y vas a experimentar, como tampoco de las personas ni de las circunstancias. Entonces, el medicamento del dolor es un proceso que tenemos que hacer. Quienes estudian la conducta del hombre, lo primero que hacen es cuando se presentan escenarios de dolor, lo primero es el acontecimiento. Hay acontecimientos en nuestra vida que llegan de un momento a otro y provocan el dolor de la frustración. Lo que tú pensaste que tenías en tus manos, no lo tienes. Y llámese en lo físico, en lo profesional, en lo familiar, en la relación interpersonal, no importa. Esto es en todas las áreas del ser humano. Por eso lo que le estoy hablando es del cansancio crónico del dolor. El dolor lo puedes prolongar si no aceptas que no tienes el poder de controlar. Lo inesperado es la experiencia de vida. Y tienes que entender que habrá acontecimientos que van a confrontar todo tu ser, van a simbrar tu historia y de un momento a otro. Dígame, si no hemos vivido el dolor del sufrimiento, porque de un cerrar y abrir los ojos, las circunstancias cambiaron de un momento a otro. Eso, el dolor, no es que no puedas entender, es que no puedes aceptar. Son dos cosas diferentes. Aceptar que no tienes el control. Bien. Y esto es lo primero que experimentas. Por eso, en el proceso del dolor, el primero es el acontecimiento, lo que llaman el shock. Te quedas y luego después viene la negación del mismo. Y esa negación es: esto no puede pasarme a mí, esto no puede estar sucediendo. Y puedes prolongar años en este segundo acontecimiento. Una cosa es que el acontecimiento no lo entiendas y otro es que lo prolongues. ¿Cuánta gente se queda, podemos llamarlo así, atorada, atada a esa negación? Y vas a prolongar los acontecimientos. Te vienes a confesar siempre de lo mismo, aun cuando ya lo has confesado. Estás anclado, atorado, encadenado, como le llames, pero el problema es que estás allí, en esa negación. Y esa negación te impide asimilar lo que hablaba el filósofo de ayer, de integrar. No quieres, no logras, no aceptas integrar ese acontecimiento de tu vida. Puedes hacerlo, claro, la naturaleza te lo proporciona, por supuesto, pero nadie puede obligarte a aceptar e incluir los acontecimientos e integrar en tu vida. Por eso aquí la palabrita que tiene que hacernos ruido es la integrar. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de desintegración? Cuando no integramos nuestra historia a nuestra vida, entonces surge la desesperanza. ¿Por qué? Porque va a andar el fantasma mientras no acomodes
esa realidad va a ser un fantasma que te va a perseguir. Y puede ser una persona, puede ser un acontecimiento, puede ser una idea, puede ser una emoción. Es decir, no te va a dejar. ¿Quién te acompaña en tu carro? Ojalá fuera solo o sola, pero siempre va alguien a tu lado, hable y hable. Hay películas increíbles que hablan sobre estos fantasmas que se sientan a nuestro lado porque los hemos materializado. Bien, no hemos integrado. Estas son las consecuencias del mal dolor. Y el sufrimiento nos debería llevar a una reconstrucción. La reconstrucción es la aceptación de acontecimientos, pero no es el acontecimiento lo que tienes que aceptar. Lo que tienes que aceptar es que no tienes el control. Sé que alguno estará pensando, o sea, el Padre no sabe ni lo que dice, yo debo de tener el control. Estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa es que tengas el control, el dominio quizá, pero tienes que aceptar que hay realidades que están fuera de tus manos. Haz llover el día de hoy. Pide la sanación para alguien que está pasando por un cuadro en el cual está experimentando el término de su historia por una enfermedad grave. Hay realidades que nosotros no podemos cambiar. Eso tenemos que aceptar. De lo contrario, produce un sufrimiento. Y lo peor de todo es que vas a prolongar un escenario que podemos buscar alternativas, porque el primer día les comenté que una persona adulta es aquella que busca, ofrece, propone soluciones. Una persona que no está viviendo su madurez es una persona que crea problemas. Eso lo vimos el primer día, ¿verdad? Y hablamos 2 horas y media de esto. Pero la experiencia de la fe nos permite buscar soluciones a escenarios de enfermedades crónicas, de cansancios crónicos. Por eso, como es un taller, ojalá que al hablar del sufrimiento podamos nosotros tener un deseo de aceptar que no tengo el control. Ese es el primer paso para llegar a la aceptación y a la reconstrucción de una historia. ¿Por qué presumo de la reconstrucción? Porque hay 2 realidades que interactúan, la fe y el sufrimiento. Están entrelazadas. El cristianismo viene a tocar la realidad y el lenguaje humano. El sufrimiento es una realidad humana. Tenemos que comprenderlo, que aceptarlo y encontrar el significado del dolor. Entiende tu dolor. ¿No se los han dicho? Entiende cuál es tu dolor. Lo primero que tienes que entender es que tu dolor más profundo está en no tener el control de esa realidad. Ese es el primer dolor esencial. Y el ser humano es el único ser que puede ser consciente de esto. Cuando va un perrito en la calle y lo atropellan y le preguntas, ¿por qué está sufriendo? No sufre el animal, experimenta el dolor, pero el sufrimiento es tener conciencia de que hay una realidad que te está limitando. Son 2 cosas. El sufrimiento es el conocer, el interpretar. El dolor es instintivo, todos los seres lo vivimos, pero darle sentido o entender es el sufrimiento. Estas 2 realidades, por eso le llaman el sufrimiento humano. No hay sufrimiento en otros seres, solamente porque somos los únicos que podemos tener un cuadro de lo que está pasando. La fe y el sufrimiento nos permite entender que la fe no elimina el sufrimiento, no elimina, no quita el sufrimiento, pero le proporciona
luz que guía para caminar a través de esa oscuridad. Es diferente. El Papa Francisco decía en uno de sus documentos del Lumen Fidei, la luz de la fe permite tener una luz para poder llegar a las entrañas del sufrimiento, a través del sufrimiento para llegar al dolor. Esa luz que nos permite entender cuál es el dolor más profundo. Y por eso se le llama, en el cristianismo, el significado del dolor es el dolor, el sentido redentor del sufrimiento, el sentido redentor del sufrimiento. Cuando hablamos de redención, hablamos por supuesto de Cristo. Es un elemento que Cristo vino a darle sentido a nuestra historia. Cuando decimos Cristo es nuestro redentor, redentor es una figura antigua que era aquel que compra esclavos. Ese es el redentor, compraba esclavos. Jesús viene a comprar esclavos a precio de sangre, nos liberó de nuestra esclavitud del pecado a través de su vida. Bien, esta redención nos permite participar de la redención de Cristo, nos permite el dolor encontrar un camino de liberación. Esta es la experiencia. O el dolor te esclaviza y crea en ti todo un escenario que se va a prolongar, o el dolor te libera. La fe nos permite caminar en la oscuridad del sufrimiento para llegar a las entrañas del dolor y desarticularlo como una amenaza. Si nosotros no logramos desarticular a través del sufrimiento, del camino del sufrimiento, llegar a la esencia del dolor y desarticularlo, entonces estaremos experimentando una de las realidades más lamentables, que es prolongar una historia que va a desarticular, te va a proporcionar un dolor, que se prolonga en tu historia. Por eso, mañana será la propuesta de qué es lo que podemos hacer. Ahorita solamente presento lo que espiritualmente nos estaciona, podemos llamarlo así, en estos procesos que tenemos de una enfermedad crónica, de un cansancio crónico. ¿Cómo vivimos nuestro dolor? ¿Cuál es tu dolor? Todos los que estamos aquí, si es una realidad humana, la traes. La pérdida de una situación donde el control de la misma se fue de tus manos. Depender de alguien, ese es el dolor más profundo, porque atenta con tu individualidad. Cuando Pablo dice que llegará el momento en el que alguien te va a vestir, te va a ceñir, es decir, en el momento en el que alguien, o que tienes que depender de alguien, ese es el dolor que vas a vivir y tienes que estar preparado para esto. Por eso, si hay dolor, si hay sufrimiento, el sufrimiento, podemos llamarlo así, es el camino de interpretar lo que está pasando. Tienes que entender por caridad una cosa para poder tocar esta historia. Y lo primero es que no tienes el dominio
de todas las cosas, de todos los acontecimientos. No lo tienes, acéptalo. Es un acto de humildad, pero también es una realidad. En el momento no vas a ser más débil, simplemente vas a darle solución a una realidad que se ha prolongado. Así de sencillo. Por eso, el medicamento para los dolores, tu dolor más profundo, es que no tienes el dominio. Y qué bueno que no lo tienes. Porque eso no significa que la historia está perdida, al contrario. Hay realidades humanas. Esta es la primera, el dolor. ¿Sí quedó claro? Yo bien inspirado y capaz de que... Bien, eso es lo primero, ¿verdad? Creo que entendemos qué es el dolor, qué es el sufrimiento y cuál es la esencia de todos los dolores. De todos. Todos los dolores tienen la misma causa. Y el dolor es que no tienes el poder de solucionarlo. Ese es el dolor, ese es el lenguaje universal. Pero si lo tocamos con humildad y sabemos esto, créanme, hay una solución cuando tú no tienes la solución para ello. Lo que dicen, esa expresión tan bonita, cuando tú no tienes tu historia en tus manos, ¿en manos de quién está tu historia? Entonces nosotros podemos entrar fácilmente, pero no entro a esto porque si no mañana no sé qué les voy a decir. Entonces mejor lo preparamos para mañana. El segundo, nos quedan todavía unos minutos. El segundo es el luto. ¿Quién no ha vivido el luto? En una ocasión, hablo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, muere un hermano llamado Lázaro y Marta y María. ¿Se acuerdan de aquella familia cercana a Jesús? Cuando le dicen a Jesús, tu amigo está muy enfermo, y entonces Jesús se quedó todavía un día más, a tal grado que llega, dice la Escritura, cuando llega a casa de Marta y María, Marta sale corriendo. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lléveme donde está. No, le dice Marta, ya lleva 4 días. Pues nos dice, bueno, ¿y eso qué? Los judíos pensaban, todavía hasta el día de hoy, que cuando alguien muere 3 días el alma está rondando ese contexto donde vivió. El 4.º día ya no está, o sea, ya no hay nada que hacer. Por eso Marta le dice, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Lléveme, maestro, ya tiene mal aroma, es decir, ya no hay nada, su cuerpo, su alma ya no existe. Quiten la piedra. Y dice que la expresión que le gritó al muerto, Lázaro, sal de ahí. Y entonces imaginemos cuando Lázaro sale vestido con sus vendas, como era la costumbre. El Evangelio no dice, pero más de 2 corrieron, estoy seguro. El susto que se llevaron, la sorpresa, era el 4.º día, ya tenía mal olor, la piedra ya estaba. Sin embargo, cuando ya nada se puede hacer, el único que puede hacerlo es el Señor. Si nosotros no entendemos el lenguaje de fondo, entonces nuestra frustración será la de Marta, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Ya no hay nada que hacer. No se puede. Bien, ese 4.º día se repite en la historia. Esta experiencia es el luto, ya no hay nada que hacer. Raquel llora y no quiere ser consolada, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, cuando Herodes va a buscar a los niños y los asesina. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay dolores que no quieren ser consolados. Esa ausencia lleva a uno a vivir, a encerrarse, a no querer entender. Aún en el luto es tal la sensibilidad y el dolor
de no aceptar lo que se está viviendo, que aún las palabras más bellas de este mundo son un dardo al corazón. Cuando alguien ha perdido y te da un abrazo y te dicen, lo siento mucho, no sé ustedes, pero la experiencia es, ya déjenme en paz. O sea, el alma se rasga. Más de uno sabe de lo que estoy hablando. Cuando hemos vivido la separación de un ser amado, dime si no sientes la ira, la violencia interior, y no es mala, es el luto. Nunca estaremos preparados para separarnos de quienes amamos o nos han amado, así de sencillo. Y duele, hay un dolor. Por eso Mateo dejó esa expresión: llorar nuestra imposibilidad de ser consolados. Raquel llora y no quiere ser consolada. Ya déjenme en paz. ¿Cuántas veces nos encerramos en un cuarto? ¿No? Ya. Bueno, esto es el luto. Hablo de la pérdida de un ser amado, pero se puede aplicar a otras realidades. Esta experiencia humana es también una experiencia cristiana, nos pertenece. El dolor y la tristeza, la pérdida de un ser querido, es el ámbito del cristianismo. Si hay algo en la que nos movemos como nuestro ecosistema natural, es el dolor y es la muerte. Eso es lo ilógico. Lo que este mundo no quiere, el cristiano lo disfruta, lo vive, lo experimenta y lo ilumina. Esa es la esencia del cristiano. Es la locura, sí. Por eso Pablo dice, la cruz es un escándalo, es una burla. Porque lo que ellos dicen que es la locura, nosotros la buscamos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros tengamos una cruz colgada que significa muerte, dolor, sufrimiento? Bueno, porque nuestro ecosistema nació, ha vivido y se mueve en ese inframundo de la muerte, pero no para vivir las consecuencias de la muerte, sino para darle vida. Y no somos nosotros, es Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Sola la cruz es un arma, pero cuando le ponemos a Cristo a esa cruz, entonces esa cruz se transforma de ser un arma en una fuerza de salvación, en una luz que ilumina el mundo. El significado del luto es precisamente darle el sentido más profundo a una realidad que este mundo no tiene respuesta. La peor forma de vivir es tener preguntas sin respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No. Para todo hay una respuesta, aún para lo que este mundo no puede responder. Por eso cuando Jesús dice, si tuvieran la fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña, quítate de aquí, y la montaña se arrancaría de raíz. La montaña no es un sistema topográfico, no, la montaña es una amenaza que tú tienes delante de ti. Esa realidad que nadie puede mover, con un grano de mostaza, a lo más pequeño le dice a esa montaña, te me quitas de aquí. Y esa montaña se arranca de raíz. Es imposible, pero la fe no es solamente una idea. La fe es una persona que actúa en nosotros, que vive en nosotros y que nos da la fuerza que nosotros no tenemos. Por eso, esta realidad crónica puede llevarnos a vivir en la desesperanza, en la tristeza, un mal consuelo, un mal luto, un proceso que se lleva mal. No es solamente aferrarse al dolor. ¿Qué hacemos si nadie nos dice? La manera de tocar el luto es la esperanza. Y ayer y antier hablé sobre la esperanza. La esperanza no es abrir la puerta para que alguien llegue. Va a llegar Dios, mañana, pasado, no. La esperanza
es descubrir el fondo de toda realidad. La esperanza es descubrir no mañana, es hoy. La esperanza es vivir en este momento el cumplimiento de la promesa. Y de tal manera podemos vivirla que como el primer día tuvimos la experiencia del profeta que se pone abajo de un árbol y le dice, ya no quiero vivir, quiero cerrar los ojos y ya no despertar, ¿se acuerda? Y como el ángel de Dios le dice, te me despiertas, comes pan, tomas agua y a caminar, 40 días. Esa es la realidad. Hay momentos en nuestra vida que el dolor llega de tal manera que queremos cerrar el sufrimiento, el dolor y la pérdida, esa experiencia del humano nos permite descubrir una promesa que se está cumpliendo, que llamamos esperanza. Y la esperanza es una persona. Aquí es recuperar la persona. Si se fijan, el lenguaje que les quiero compartir es que nos podemos quedar con ideas. No, la fe es una persona, es la misma persona que llamamos esperanza. Cuando tú llegas y ya eres abuelo, el nieto te va a decir abuelo, el hijo te va a decir papá o mamá, tu esposo o tu esposa te va a decir gordo o gorda o no sé cómo te diga, pero todos te llaman, pero es la misma persona, ¿cierto? Bien, así es Dios. Le llamamos fe, le llamamos esperanza, le llamamos caridad, pero es la misma persona. No es una idea, porque nosotros no somos una idea. Estamos materializados en una historia. Nuestra historia personal, la historia de Dios se llama historia de salvación y es nuestra historia. La manera en la que nosotros vamos viviendo el luto, la separación, hay una forma también de tocar nuestro sufrimiento, nuestro dolor ante la pérdida de un ser amado. Ya no hay nada que hacer, le dijo Marta, quiten la piedra. Y le dijo al muerto, Lázaro, sal de ahí. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Es lógico que nosotros, Marta lo tenía allí a Jesús, estaba allí, lo vio, esa experiencia que nosotros nos la pone más complicada porque nosotros espiritualmente vemos a Jesús, pero no podemos tocarlo como ella lo tocó, abrazándolo y diciendo, ya no hay nada que hacer. Sí, se puede hacer. La tercera realidad de lo crónico, nos quedan 3 minutos, pero en 3 minutos, es la rutina. La rutina es algo bueno, crea, construye, edifica. Son los hábitos. Repetir una realidad constantemente nos permite perfeccionarnos en ella. Todo lo que se repite se perfecciona. Si es bueno lo que se repite, es una virtud. Si es malo lo que se repite, es un vicio. Entonces, somos expertos en algo, bueno o malo, pero es lo que has venido haciendo todos los días, ¿cierto? Bien, si es bueno, es una virtud, si es malo, es un vicio. Pero el problema de la rutina es que nos proporciona una de las expresiones que andan de moda o fueron de moda, pero que son muy peligrosas. Es obvio. Es obvio. Quiere decir que ves la realidad de manera automática. Y esa realidad de manera automática, como piloto automático, te adormece. Porque la vida no es más que ciclos que se repiten y el presente pierde, o nuestro presente pierde la capacidad de sorpresa. Ya no nos sorprendemos. Esa es la rutina. De tal manera que la expresión más genuina de esta realidad es
me aburro. Te aburres de respirar cuando otros no pueden, de mirar cuando otros no, de escuchar cuando no pueden, de caminar, de vivir. Es decir, la peor tragedia del ser humano es pensar que la vida es cotidiana. Eso es mentira. Cada movimiento, cada experiencia que vivimos es extraordinaria. Todo nuestro cuerpo expresa una fábrica que es perfecta para disfrutar y dejarse disfrutar. Por eso la rutina nos adormece, es uno de los cansancios crónicos, siempre es lo mismo. El presente ya no nos sorprende. Por lo tanto, el instante y la mística del instante, que es nuestro tema, mañana lo vamos a ver ya, nos permite recuperar urgentemente y revivificar nuestra historia. No puedes acostumbrarte a vivir. No podemos correr ese riesgo, porque entonces vas a decir, no, ya cumplí, a mi edad yo ya cumplí. ¿Qué te pasa? Tú no cumples todavía. Estás experimentándote y experimentando una vida. Si te acostumbraste a vivir, por favor, tienes que despertarte de esa mentira. Dicen que la peor mentira no es la que se vive, la que se dice, sino la que se vive. No podemos acostumbrarnos a vivir. No puedes. Tienes que despertarte pensando que mañana me voy a tomar el café más sabroso de mi vida. No es el mismo café de ayer. O no sé qué piensan, eso es lo que me despierta a mí en las mañanas. Mañana un cafecito que me está esperando, que va a ser todo es nuevo, todo es diferente. Pero nuestra mente y nuestro corazón, ante las realidades del mundo y de nuestra historia, nos ha jugado una broma. Es igual, no es igual, porque el Señor ha despertado este día con un amanecer que no se va a volver a repetir. Esa creatividad es experimentar que es nuevo. Y si no, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ver a mi mamá, tengo que ir a llevar a mis hijos, tengo que ir a... Esa historia de pesadez no es más que un cansancio crónico que estás experimentando la triste realidad de vivir un acontecimiento como si fuera rutina. Y ya finalmente, lo que ya todos sabemos, ese exceso, ese abuso de información. Estamos sobreestimulados. Hay una sobrecarga de todo, de información, de colores, de texturas. Esa sobrepoblación no es más que un camino para atrofiar nuestros sentidos. Y aquí hablo solamente de esto. De todos nuestros 5 sentidos, la sociedad, la ingeniería social, solamente ha utilizado 2, por eso estamos atrofiados. Si nos hubieran despertado los 5, estaríamos bien, pero solamente esta cultura de la que estamos viviendo ha tomado 2 sentidos, la vista y el oído. Son los únicos. Ya viste, no decimos, viste, ya escuchaste, ya oíste, pero ¿quién te dice, ya oliste, ya tocaste, ya probaste? Bien, cuando tú potencializas solamente 2 y dejas 3 que no funcionan o no deberían, o no están funcionando como debería de ser, entonces se atrofia, porque todo lo que no usas se atrofia. Y entonces empieza un problema que se llama infodemia, es decir, hay un desajuste en la manera de percibir, de entender, de experimentar. Si solamente te dejas llevar en tus conocimientos
por lo que ves y por lo que escuchas, entonces no estás dándole a tu mente, a tu corazón, la información plena, integral y correcta. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Cómo podemos, a través de una espiritualidad, crear un escenario personal para no contrarrestar la propuesta de este mundo, sino integrar. Dice Jesús: no he venido a destruir, he venido a darle plenitud. De lo que ya tenemos, ahora sí, vamos a decirle qué les faltó. Esta es la espiritualidad, esta es la mística del instante. Recuperar lo que este mundo o esta industria social, esta ingeniería social no nos ha permitido desarrollar, y espiritualizar para quitar de nosotros las consecuencias de un cansancio crónico, tu dolor, tu luto, tu rutina, y sobre todo esa manera de exponernos en ocasiones inconscientemente a escenarios en donde nos desintegran, nos desestabilizan y donde no tenemos un conocimiento real de las cosas. Ser cristiano es tener objetividad de la realidad humana y poder entender, disfrutar y dar respuesta para proponer un estilo de vida que es la correcta porque está cimentada en Cristo. ¿Vamos bien? Bien. Mañana, Dios mediante, entraremos a esa propuesta. Vamos pues, para no alargarnos en el tiempo, a terminar. Los invito a, ya nuestros labios se han asociado a este canto. Vamos a cantarlo en voz baja, vamos a hacerlo nuestro y a permitir que esa caricia, esa delicadeza que tiene Dios, nos permita en el alma tener esa docilidad para entender lo que mañana vamos a vivir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora de 6 a 7. Un buen día para todos. Dios los bendiga.